El rey vampiro pasaba su 100º día como mendigo, frío y olvidado en la escalinata de un hospital. Pero cuando la exhausta enfermera presionó su anillo de bodas en la palma de su mano, susurrando, «Vende esto para comer», algo ancestral se resquebrajó en su pecho. Lo que ella no sabía era que su simple amabilidad acababa de atarla a la criatura más peligrosa del mundo. Adrian Blackthorne apoyó la espalda contra los fríos escalones de hormigón del Hospital St. Mary, mientras el 100º amanecer rompía sobre el horizonte de la ciudad en tonos de gris y ámbar. Sus dedos recorrieron la tela áspera de su abrigo robado, cada hebra un recordatorio de la degradación que había elegido, la máscara que llevaba para caminar entre los mortales sin ser detectado. El olor a antiséptico y desesperación se escapaba de las puertas automáticas tras él, mezclándose con los gases de escape y el matiz metálico de la lluvia que se acercaba. Durante 99 días, se había sentado en portales y callejones, observando a la humanidad desfilar en su interminable procesión de egoísmo e indiferencia. Le habían arrojado monedas a los pies como sobras para un perro, pero nunca con amabilidad, solo con el deseo de deshacerse de él rápidamente. El rey vampiro había gobernado una vez con compasión, había creído en la nobleza que podía existir en los corazones mortales, pero 3 siglos presenciando guerras y traiciones habían extirpado esa fe de su pecho como la hoja de un cirujano. Este experimento había sido su prueba final, su último intento de encontrar pruebas de que los humanos merecían la protección que una vez había ofrecido tan libremente. Si no podía encontrar un solo acto genuino de misericordia desinteresada en 100 días, regresaría a su reino subterráneo y daría la orden que daría comienzo al fin de la humanidad. Las luces fluorescentes del interior del hospital zumbaban como insectos moribundos, y a través de las puertas de cristal podía ver al turno de noche, preparándose para marcharse. Las enfermeras se movían con un agotamiento profesional, sus uniformes arrugados por batallas de 12 horas contra la muerte y el sufrimiento. Una figura captó su atención, una mujer de cabello oscuro, recogido en una práctica cola de caballo, sus pasos pesados por la fatiga, pero su espalda aún erguida con determinación. Elena Martínez atravesó las puertas, su anillo de bodas captando la dura luz artificial mientras buscaba a tientas las llaves de su coche. Adrian observó cómo ella se percataba de su presencia en los escalones, sus ojos marrones encontrándose con los de él en un instante que se alargó como la eternidad. La mayoría de la gente lo ignoraba con la mirada. Sus ojos se deslizaban más allá como si fuera invisible, pero esta mujer lo vio con la claridad de alguien que pasaba sus días mirando a los rostros de los moribundos. Se detuvo. Sus pies cansados la llevaron de vuelta a donde él estaba sentado, y metió la mano en su bolso con manos que temblaban de agotamiento. Lo que sacó no fueron monedas ni billetes arrugados, sino la sencilla alianza de oro de su mano izquierda, todavía cálida por su piel. Se arrodilló a su lado sin importarle que su uniforme limpio tocara el hormigón sucio, y presionó el anillo en su palma con una delicadeza que hizo que algo se resquebrajara en su pecho como el hielo al romperse en un río primaveral. «Vende esto para comer», susurró, su voz cargada con el peso de alguien que acababa de regalar todo lo valioso que poseía. En el momento en que el metal tocó su piel sobrenatural, una magia ancestral cobró vida como electricidad a través de sus venas. El anillo de vínculo, una ley tan antigua que había sido olvidada por la mayoría de la especie vampírica, se activó con la fuerza de un trueno que solo él pudo oír. La atadura invisible encajó en su lugar entre ellos, vinculándolo a esta mujer mortal
con cadenas más fuertes que el hierro. Y Adrian se dio cuenta con creciente horror de que su simple experimento se había convertido en algo mucho más catastrófico de lo que jamás había imaginado. Elena se alejó en la mañana gris, sin saber que acababa de cambiar el destino de dos mundos con un solo acto de compasión. Adrian permaneció congelado en los escalones del hospital, el anillo de bodas quemándole la palma como un hierro candente, su simple superficie de oro reflejando una luz que hería sus ojos ancestrales. A través de sus sentidos agudizados, podía leer la historia del metal tan claramente como las palabras en una página. El anillo había sido comprado por un hombre llamado Carlos Martínez, adquirido con dinero ahorrado de salarios de construcción, deslizado en el dedo de Elena durante una ceremonia en una pequeña iglesia rodeada de amigos que apenas podían permitirse asistir. Había sido llevado durante 2 años de matrimonio antes de que el cáncer se llevara a Carlos, dejando a Elena sola con deudas médicas y una madre cuyo corazón debilitado requería cuidados constantes. El calor atrapado en el oro hablaba de innumerables horas pasadas sosteniendo las manos de los pacientes, de Elena quitándoselo cada noche para limpiar de su piel el sufrimiento del día, de la forma en que lo tocaba cuando necesitaba valor. Adrian se levantó de los escalones y siguió su aroma a través de la ciudad que despertaba. Su velocidad sobrenatural le permitía moverse entre las sombras sin ser detectado. El edificio de apartamentos de Elena se erigía en un barrio donde la esperanza iba a morir, su fachada de ladrillo desmoronándose como los sueños de sus residentes. A través de ventanas que nunca habían conocido cortinas caras, Adrian observó a Elena subir 3 tramos de escaleras hasta una puerta marcada con el 3B. Dentro, el apartamento era más pequeño que el armario de la mayoría de los vampiros, sus muebles desgastados pero limpios, sus paredes decoradas con certificados médicos y fotografías de tiempos más felices. La madre de Elena yacía en una cama de hospital que dominaba la sala de estar, su respiración superficial y dificultosa. Tubos de oxígeno serpenteaban desde su nariz como serpientes transparentes. La mujer mayor abrió unos ojos que una vez habían sido tan brillantes como los de su hija y sonrió con un esfuerzo que hablaba de un amor más fuerte que la enfermedad. Elena se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de su madre, y fue entonces cuando la mujer notó la falta del anillo. ¿Dónde está tu anillo de bodas, mija?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro, pero con la autoridad que las madres nunca pierden. Elena bajó la vista a su dedo desnudo, y Adrian la vio luchar con la mentira que evitaría preocupar a su madre. Se lo di a alguien que lo necesitaba más que yo, dijo finalmente, y los ojos de su madre se llenaron de lágrimas que hablaban de comprensión en lugar de ira. Algunas personas necesitan comida más de lo que yo necesito joyas, continuó Elena, y Adrian sintió la atadura entre ellos, pulsar con poder ante sus palabras. Su madre levantó los dedos temblorosos para tocar la mejilla de Elena y susurró que Carlos habría estado orgulloso de su generosidad, que ayudar a los demás era la vocación más alta que una persona podía seguir. Adrian apretó la cara contra el cristal de la ventana y sintió algo que no había experimentado en siglos, el deseo de proteger en lugar de destruir. El vínculo lo obligaba ahora, le hacía imposible simplemente marcharse y olvidar a esta mujer mortal que había regalado su posesión más preciada para salvar a un extraño. Pero revelar su verdadera naturaleza pondría una diana en su espalda, atraería sobre su cabeza a todo vampiro que buscara usarla como un arma contra él. Permaneció fuera de su ventana hasta que el sol subió lo suficiente como para forzarlo a buscar sombras más profundas, observando cómo Elena se preparaba para dormir después de una noche pasada
luchando contra la muerte en los pasillos del hospital. Solo cuando ella finalmente cerró los ojos, Adrian se permitió desaparecer en la oscuridad, el anillo de bodas aferrado en su puño como un talismán contra la tormenta que sabía que se avecinaba. La entrada al reino de Adrian yacía bajo el cementerio más antiguo de la ciudad, oculta detrás de un mausoleo que llevaba su apellido, aunque ninguno de los humanos que lo leían sospechaba la verdad. Unos escalones de piedra descendían a una oscuridad que lo acogía como a un viejo amigo, conduciendo a cámaras talladas en la roca viva y decoradas con tesoros reunidos a lo largo de siglos de gobierno. Llamas eternas danzaban en braseros de bronce, su luz revelando tapices que representaban la historia de los vampiros en hilos de oro y carmesí. La sala del consejo se extendía ante él como una catedral, su techo abovedado desapareciendo en sombras que nunca habían conocido la luz del sol. Mordecai esperaba de pie junto al trono, su rostro ancestral tallado en mármol y tiempo, sus ojos conteniendo la sabiduría y la crueldad de 3 milenios. Serafina caminaba cerca de la pared más lejana de la cámara, su porte militar evidente en cada movimiento brusco, su mano descansando en la empuñadura de la espada que había probado la sangre de 1000 enemigos. Damien holgazaneaba en una silla que pertenecía a la ausente reina de Adrian, los hermosos rasgos de su hermano menor ocultando una ambición que ardía más brillante que las llamas de los braseros. Los tres se giraron cuando Adrian entró, sus sentidos sobrenaturales, detectando inmediatamente el cambio en su rey, el aroma de la magia de vinculación que se adhería a él como un perfume. Mordecai habló primero, su voz cargada con el peso de las eras. El experimento ha concluido, dijo. Y no era una pregunta sino una declaración de hecho visible en la postura y expresión de Adrian. Adrian se dirigió a su trono y se sentó pesadamente, el anillo de bodas de Helena todavía cálido en su palma. Encontré lo que buscaba, dijo, y las palabras supieron a ceniza en su boca. El silencio que siguió se extendió como una hoja desenvainada antes de que la risa de Serafina lo hiciera añicos. Un acto de bondad en 100 días, dijo ella, y a esto lo llamas prueba del valor humano. Damien se inclinó hacia adelante con un interés que heló la sangre de Adrian. Cuéntanos sobre esta humana que tanto ha impresionado a nuestro rey, dijo, su tono ligero pero sus ojos hambrientos de debilidad. Adrian describió a Helena sin nombrarla, habló de su sacrificio y compasión, omitiendo cuidadosamente detalles que pudieran llevar a su consejo hasta su puerta. Pero Mordecai era demasiado viejo y demasiado sabio para ser engañado por verdades a medias. Has sido vinculado, dijo, y las palabras cayeron en la cámara como piedras en agua quieta. El anillo de vínculo se ha activado, y esta humana ahora lleva tu protección, lo sepa o no. Serafina dejó de caminar, su mano se apretó en su espada. Entonces, debe ser eliminada antes de que nuestros enemigos descubran su existencia, dijo con el tono casual de alguien que discute el clima. La debilidad de un rey vampiro es un arma en la mano de cada rival. Adrian se levantó de su trono con una velocidad que hizo parpadear las llamas. Nadie le hará daño, dijo, y su voz llevaba la autoridad absoluta de siglos de gobierno. Pero Damien sonrió con una satisfacción que hablaba de planes ya en marcha. Demasiado tarde, hermano, dijo. La noticia de tu pequeño experimento ya ha llegado a oídos interesados. Cada corte de vampiros, desde aquí hasta el viejo continente, estará observando para ver cómo manejas esta situación sin precedentes. Mordecai asintió gravemente. El vínculo no puede romperse excepto por la muerte, dijo, ya sea la tuya o la de ella. Hasta entonces, ella sigue siendo una vulnerabilidad que nuestros enemigos explotarán sin piedad. Adrian sintió el peso del anillo de Helena en su palma,
y supo que su intento de demostrar la inutilidad de la humanidad había condenado, en cambio, a la única humana que le había demostrado que estaba equivocado. A 3 manzanas de distancia, Elena estaba en la ventana de su apartamento, mirando unas sombras que se movían de forma extraña, una oscuridad que parecía observarla con ojos que no podía ver. Se tocó el dedo anular desnudo y se preguntó por qué el rostro del extraño atormentaba sus pensamientos, por qué sentía como si regalar su anillo de bodas hubiera iniciado algo que nunca podría detenerse. Fuera de su edificio, vampiros lo suficientemente viejos como para recordar cuando la ciudad era un bosque comenzaron su vigilancia, esperando órdenes de amos que veían en Elena Martínez no a una mujer de compasión, sino una llave al corazón del rey vampiro. Adrian Blackthorne se despojó de sus harapos de mendigo como una serpiente que muda su piel vieja, transformándose en Adrian Blake, con la facilidad práctica de siglos pasados, manipulando la percepción mortal. El costoso traje se ajustaba perfectamente a su figura, confeccionado en Londres por artesanos que nunca cuestionaban por qué las medidas de su cliente nunca cambiaban a lo largo de décadas de patrocinio. Su cabello, limpio y peinado, captaba la luz como obsidiana pulida, y las lentes de contacto que llevaba convertían sus ojos plateados sobrenaturales en un tono más humano de gris. La identidad que asumió venía completa con registros financieros que se remontaban a décadas, fundaciones benéficas que existían en papel y en cuentas bancarias cuidadosamente mantenidas, y una reputación de filantropía misteriosa que explicaba tanto su riqueza como su naturaleza solitaria. Elena Martínez estaba en la sala de descanso del Hospital St. Mary, removiendo azúcar en un café que se había estado preparando desde el turno anterior, cuando el administrador del hospital la encontró con noticias que cambiarían todo. Una instalación médica privada la había solicitado específicamente, ofreciendo un salario que hizo temblar sus manos mientras leía la cifra. El administrador parecía tan sorprendido como Elena, mencionando que el propietario de la instalación, Adrian Blake, había pedido específicamente a la enfermera que trabajaba en el turno de noche en el departamento de emergencias, la conocida por su excepcional atención al paciente y su inquebrantable compasión. El primer instinto de Elena fue la sospecha, porque la buena fortuna había sido una extraña en su vida durante tanto tiempo que había olvidado su rostro, pero las facturas por el cuidado de su madre se acumulaban cada semana y la desesperación hizo la decisión más fácil de lo que debería haber sido. El centro médico Blake ocupaba una mansión reconvertida en el distrito histórico de la ciudad, su arquitectura gótica hablando de dinero antiguo y secretos más antiguos. En el interior, equipos médicos de última generación brillaban bajo candelabros de cristal, creando una mezcla surrealista de elegancia ancestral y tecnología moderna. La nueva supervisora de Elena, la doctora Sarah Chen, la recibió con un entusiasmo que parecía genuino, explicando que el señor Blake había oído cosas notables sobre las habilidades de Elena y quería ofrecerle la oportunidad de trabajar con pacientes que requerían el cuidado más delicado. La instalación se especializaba en condiciones raras y tratamientos experimentales, explicó la doctora Chen, casos que exigían no solo experiencia médica, sino el tipo de inteligencia emocional que podía consolar a los pacientes que enfrentaban probabilidades imposibles. El primer día de Elena reveló la verdad detrás de su reputación mientras se movía por los pasillos de la instalación como una bailarina que hubiera encontrado su escenario adecuado. Sus manos se mantuvieron firmes durante procedimientos delicados. Su voz permaneció tranquila al dar noticias difíciles, y su presencia parecía aliviar el sufrimiento de maneras que la ciencia médica no podía explicar completamente.
Adrian observaba desde salas de observación y monitores de seguridad. Sus sentidos sobrenaturales le permitían percibir el aura de paz que rodeaba a Elena mientras trabajaba. Cada paciente que tocaba parecía mejorar más allá de lo que sus condiciones deberían haber permitido, como si su compasión misma poseyera propiedades curativas que desafiaban la explicación racional. En el ala privada de la instalación, Elena atendía a una niña cuya leucemia había resistido todos los tratamientos, y Adrian observó cómo el dolor de la niña disminuía visiblemente bajo el cuidado gentil de Elena. La niña le preguntó a Elena por qué no llevaba un anillo de bodas, y la respuesta de Elena no llevaba rastro de arrepentimiento, mientras explicaba que a veces la gente necesitaba ayuda más de lo que nosotros necesitábamos las cosas que atesorábamos. Esa noche, Elena llamó a su madre desde su pequeño apartamento, su voz brillante de emoción por primera vez en meses. El trabajo pagaba 3 veces su salario del hospital, explicó, suficiente para costear el tratamiento cardíaco experimental que su madre necesitaba, suficiente para mudarlas a un barrio mejor donde el sonido de las sirenas no puntuaría cada noche. Su madre escuchó con una alegría atenuada por la preocupación maternal, preguntando por el misterioso benefactor que había ofrecido un empleo tan generoso a una hija que nunca había conocido. Elena admitió que Adrian Blake la intrigaba de maneras que no podía explicar del todo, que su amabilidad parecía genuina, a pesar del misterio que lo rodeaba como una colonia cara, y que algo en sus ojos grises sugería profundidades de experiencia que desmentían su aparente edad. Semanas se disolvieron en un ritmo de propósito compartido, mientras Adrian y Elena trabajaban codo con codo. Sus siglos de conocimiento acumulado le permitían hacerse pasar por un brillante consultor médico cuyas percepciones rozaban lo milagroso. Su comprensión de la anatomía provenía de la experiencia en el campo de batalla, tratando heridas que habrían matado a criaturas menores, su conocimiento del dolor de soportar torturas que habían durado décadas, y su comprensión de la muerte de ver civilizaciones surgir y caer como olas contra una costa eterna. Elena aceptó su experiencia sin cuestionar, atribuyendo sus inusuales percepciones a un estudio extenso y una intuición natural, sin sospechar nunca que el hombre a su lado había aprendido medicina de médicos de la peste y cirujanos de campo de batalla, cuyos nombres se habían perdido en la historia. Su primer caso importante juntos involucró a un hombre sin hogar traído con heridas, que hablaban de violencia y negligencia, su cuerpo con cicatrices, que contaban historias de una vida vivida en los rincones olvidados de la sociedad. Elena trabajó con feroz determinación para salvar a alguien que la mayoría de los profesionales médicos habrían dado por perdido, sus manos moviéndose con precisión quirúrgica mientras susurraba palabras de aliento a un paciente que no había oído palabras amables en años. Adrian se sintió conmovido por su negativa a dejar que las circunstancias determinaran el valor de una persona, observando cómo luchaba por la vida de este extraño con la misma intensidad que habría mostrado por un benefactor adinerado. Cuando el corazón del hombre se detuvo durante la cirugía, Elena se negó a aceptar la derrota, realizando RCP con lágrimas corriendo por sus mejillas, hasta que la fuerza sobrenatural de Adrian la ayudó a alcanzar el ritmo que devolvió la vida a la carne moribunda. El caso de un niño de 7 años con cáncer cerebral terminal puso a prueba las reservas emocionales de Elena de maneras que Adrian apenas podía presenciar, observando cómo se sentaba junto a la cama del niño, leyendo cuentos y jugando mientras sus padres lloraban en el pasillo. La empatía natural de Elena le permitió hablarle al niño sobre la muerte sin miedo, ayudándole a comprender que algunos viajes terminaban no porque fueran fracasos, sino porque estaban completos.
Adrian observó cómo ella sostenía la mano del niño durante sus últimos momentos, su presencia transformando lo que debería haber sido una escena de tragedia en algo cercano a la paz. Más tarde esa noche, mientras Elena se sentaba sola en la capilla de la instalación llorando por un niño que había conocido solo durante 3 días, Adrian sintió que algo se resquebrajaba dentro de su pecho, que no tenía nada que ver con la vinculación vampírica y todo que ver con el reconocimiento de un alma que coincidía con su propia compasión perdida. Su trabajo tratando a víctimas de la violencia de pandillas los unió de maneras que trascendían la colaboración profesional. Las habilidades médicas de Elena, complementadas por la asombrosa capacidad de Adrian para anticipar complicaciones antes de que se desarrollaran. Durante una noche particularmente difícil, mientras luchaban por salvar a un adolescente cuyas heridas hablaban de una ciudad que devoraba a sus jóvenes, Elena notó cómo las manos de Adrian permanecían firmes y frías, incluso bajo el calor de las luces quirúrgicas. Tienes la piel pálida como un vampiro, bromeó durante un breve descanso entre cirugías, sin saber cuán cerca de la verdad había vagado su broma. La risa de Adrian llevaba siglos de ironía, mientras asentía en que siempre había sido sensible a la luz del sol, observando el rostro de Elena, en busca de cualquier señal de sospecha, mientras su corazón realizaba acrobacias que deberían haber sido imposibles para los no muertos. A medida que se acercaba el amanecer y su turno llegaba a su fin, Elena compartió la historia de la muerte de su padre cuando tenía 16 años, cómo sus últimas palabras habían sido sobre ayudar a los demás, independientemente de su capacidad para pagar por el cuidado. Habló de la enfermedad de su madre, con la aceptación práctica de alguien que había aprendido que el amor a veces significaba ver morir a la gente, y de su decisión de convertirse en enfermera, porque curar a otros ayudaba a sanar las partes de sí misma que el dolor había roto. Adrian escuchó con la atención de alguien que había olvidado cuán hermosa podía ser la resiliencia humana, dándose cuenta de que Elena encarnaba cada ideal noble que una vez había creído posible en los corazones mortales. Cuando ella se quedó dormida en la silla de la sala de descanso, después de 36 horas seguidas de trabajo, Adrian la cubrió con su chaqueta y se encontró montando guardia sobre su descanso como un centinela sobrenatural, comprendiendo por primera vez en siglos lo que significaba preocuparse más por el bienestar de otro que por su propia supervivencia. Su primer beso ocurrió en el jardín de la instalación durante un momento tranquilo después de haber salvado con éxito la vida de una joven madre. Elena, girándose hacia Adrian con una alegría que brillaba en sus ojos como luz de estrellas capturada, sus labios encontrándose con los de él, con una ternura que despertó emociones que él había creído enterradas para siempre bajo siglos de cinismo y sangre. La felicidad de Adrian se hizo añicos como cristal contra la piedra cuando la urgente convocatoria de Mordecai le llegó a través de canales que eludían por completo la comunicación humana, la voz mental del anciano vampiro trayendo noticias que hicieron que su corazón muerto se saltara de terror. La sala del consejo se sentía más fría de lo habitual cuando Adrian descendió del mundo de arriba, dejando a Elena durmiendo pacíficamente en su apartamento, mientras él enfrentaba revelaciones que amenazaban con destruir todo lo que había comenzado a construir con ella. Mordecai estaba de pie ante una mesa cubierta de fotografías y documentos, imágenes de vigilancia que mostraban el edificio de Elena desde múltiples ángulos, sus rutas diarias al trabajo, incluso fotos de su madre tomadas a través de las ventanas del hospital por vigilantes que se movían entre las sombras como humo. Clanes de vampiros rivales de todo el continente se habían enterado del vínculo, explicó Mordecai con sombría satisfacción.
Sus espías habían detectado la firma mágica que conectaba al rey vampiro con la mujer mortal como un faro visible para los sentidos sobrenaturales. La ley antigua exigía que cualquier humano vinculado a la realeza vampírica debía someterse a pruebas dentro de un ciclo lunar o enfrentar la eliminación por parte de las propias cortes de vampiros, una tradición que había evitado tales complicaciones durante milenios. Serafina emergió de los rincones más oscuros de la cámara, portando informes que helaron la sangre de Adrian, inteligencia recopilada por su red de espías y asesinos que se movían por el inframundo sobrenatural como fantasmas en busca de secretos. Se habían avistado vampiros enemigos cerca del edificio de apartamentos de Helena, anunció, criaturas antiguas cuyos nombres tenían peso en la sociedad vampírica, exploradores de poderes que podrían desafiar el gobierno de Adrian si encontraban suficiente debilidad para explotar. Las imágenes de vigilancia que proyectó en las paredes de la cámara mostraban figuras que se movían demasiado rápido para que las cámaras humanas las capturaran con claridad, pero la visión sobrenatural de Adrian reconoció rostros que pertenecían a vampiros que ya eran antiguos cuando Roma era joven. Damien holgazaneaba en su silla con una satisfacción que hablaba de una reivindicación largamente anticipada. Sus hermosos rasgos incapaces de ocultar la ambición que siempre había ardido detrás de su lealtad. Ha llegado el momento de elegir, hermano, dijo con una falsa simpatía que no engañó a nadie presente. Debes decidir si valoras más tu trono o a tu humana mascota, porque mantener ambos puede resultar imposible. Sus palabras llevaban el peso de un desafío apenas disfrazado de consejo. Y Adrian comprendió que su hermano veía una oportunidad en la crisis, una oportunidad para reclamar la corona que la primogenitura le había negado. Mientras tanto, Helena caminaba por su vida diaria cada vez más consciente de que algo fundamental había cambiado en el mundo que la rodeaba, sombras que parecían observar sus movimientos, la sensación de ojos sobre ella, incluso cuando estaba sola, en habitaciones vacías, y sueños extraños que presentaban ojos plateados y voces que hablaban idiomas que no reconocía. El viejo perro de su madre, un terrier llamado Cisco, que nunca había mostrado miedo a nada más grande que un cartero, comenzó a encogerse cada vez que Adrian visitaba su apartamento, gimiendo y escondiéndose debajo de los muebles como si sintiera instintos depredadores que la percepción humana no podía detectar. La mejor amiga de Helena, María, la acorraló durante su descanso para almorzar en el antiguo hospital, su preocupación evidente en cada palabra mientras cuestionaba el misterioso pasado de Adrian e instaba a la cautela en una relación que se había desarrollado con una velocidad sobrenatural. María había investigado y revelado que la fundación benéfica de Adrian Blake existía solo en papel, que sus credenciales médicas provenían de universidades que no tenían registro de su asistencia y que su historia personal contenía lagunas que ninguna cantidad de búsqueda en Internet podía llenar. Helena defendió a Adrian con una pasión que la sorprendió incluso a ella misma, argumentando que algunas personas valoraban la privacidad por encima de la publicidad, que su amabilidad hacia su madre y su habilidad en el centro médico demostraban su carácter mejor que cualquier verificación de antecedentes podría revelar. Pero en privado, se encontraba preguntándose qué sabía realmente sobre el hombre que había entrado en su vida como un ángel guardián, portador de regalos demasiado perfectos para ser del todo reales, cuya piel permanecía fría, incluso en las habitaciones más cálidas, cuyos ojos a veces reflejaban la luz de maneras que le recordaban a los depredadores nocturnos, y cuya presencia en su vida había coincidido con sombras que se movían de forma extraña y sueños que se sentían más como recuerdos que como fantasías.
Elena Martínez caminaba por el estrecho callejón que servía de atajo entre el Centro Médico Blake y la parada del autobús, sus pasos resonando en las paredes de ladrillo, que parecían apretarse más a medida que se acercaba la medianoche. El peso del agotamiento tiraba de sus hombros después de otro turno de 16 horas, pero la satisfacción aligeraba sus pasos porque esa noche habían salvado 3 vidas, incluida la de un trabajador de la construcción, cuyo corazón se había detenido 2 veces durante la cirugía. Su maletín médico rebotaba contra su cadera con cada paso, lleno de suministros que llevaba por costumbre, y la pequeña botella de agua bendita que el padre Miguel había bendecido para ella después del funeral de su padre, un talismán que guardaba más por sentimiento que por fe. Las sombras entre los edificios se movían de forma extraña, fluyendo como oscuridad líquida contra los patrones naturales de la luz de la calle y la luna. Y Elena sintió que su pulso se aceleraba con instintos perfeccionados por años de trabajo en barrios peligrosos. 3 figuras salieron de portales que parecían vacíos momentos antes, sus movimientos demasiado fluidos y depredadores para ser del todo humanos, sus ojos reflejando la lejana luz de la calle como los de cazadores nocturnos. El líder habló con un acento que no pertenecía a ningún país que Elena pudiera identificar. Su voz, con una diversión que le erizó la piel mientras se dirigía a ella por su nombre y le preguntaba cómo se sentía ser la humana mascota del rey vampiro. La primera reacción de Elena fue de incredulidad, que rápidamente se convirtió en terror cuando los rasgos del hombre se hicieron visibles en la penumbra, revelando una piel demasiado pálida y perfecta para ser natural. Dientes caninos que se extendían más allá de las proporciones humanas normales y uñas que se habían convertido en garras mientras ella observaba. No pueden hablar en serio, susurró, retrocediendo contra la pared del callejón, mientras su mente racional intentaba procesar lo que estaba viendo. Pero el segundo vampiro se rió con sonidos que pertenecían a pesadillas y explicó que su rey se había apegado patéticamente a una mujer mortal que sería un arma excelente contra él. La formación médica de Elena se activó mientras el pánico amenazaba con abrumar sus pensamientos, sus manos moviéndose automáticamente hacia su maletín, mientras calculaba distancias y rutas de escape con la misma precisión que usaba durante las emergencias médicas. El agua bendita salió primero. La pequeña botella de plástico sintiéndose inadecuada contra depredadores sobrenaturales, pero quemando su piel como ácido cuando arrojó su contenido al rostro del vampiro más cercano. Sus gritos de rabia y dolor le compraron segundos para agarrar un tubo de intravenosa de sus suministros médicos, retorciendo el plástico transparente en forma de cruz, mientras retrocedía hacia la boca del callejón y rezaba para que el folclore contuviera más verdad de lo que su mente racional quería aceptar. El símbolo sagrado improvisado pareció crear una barrera que los vampiros no podían cruzar. Su avance se detuvo como si hubieran chocado contra un muro invisible, pero su líder gruñó con furia y comenzó a rodearla para encontrar un ángulo de ataque que evitara el plástico bendecido. Elena sostuvo su arma improvisada con manos que temblaban por la adrenalina más que por el miedo. Su experiencia como enfermera con pacientes violentos le había enseñado que proyectar confianza a veces podía evitar que los ataques escalaran. Pero estos no eran humanos impulsados por el dolor o la enfermedad mental, y sus defensas improvisadas no los detendrían para siempre. La temperatura en el callejón descendió como si el invierno hubiera llegado en el espacio entre latidos, y Adrian Blackthorne se materializó desde sombras que habían estado vacías un instante antes, su transformación del hombre que ella conocía en algo magnífico y aterrador, ocurriendo tan rápido
que los ojos de Elena luchaban por seguir el cambio. Su costoso traje permanecía inmaculado a pesar de su velocidad sobrenatural. Pero su disfraz humano se había desvanecido para revelar ojos que brillaban con fuego plateado, una piel que parecía emitir su propia luminiscencia y colmillos que se extendían más allá de sus labios, como dagas de marfil diseñadas para matar. Los tres vampiros enemigos se apartaron de Helena para enfrentar esta nueva amenaza. Sus burlas confiadas, reemplazadas por cautela, al reconocer un poder que empequeñecía su propia fuerza ancestral, y su líder pronunció el verdadero nombre de Adrian con un respeto teñido de un desafío que resultaría fatal. Adrian se movió por el espacio confinado del callejón como la muerte hecha forma, sus siglos de experiencia en combate evidentes en cada golpe calculado y maniobra defensiva, sus habilidades vampíricas reales, desatadas, sin restricciones, por primera vez desde que Helena lo conocía. El primer atacante murió antes de que Helena pudiera parpadear. Las garras de Adrian abriendo la garganta de la criatura con precisión quirúrgica, mientras su otra mano atrapaba el cuerpo que caía y lo lanzaba contra la pared de ladrillo con una fuerza que dejó grietas en el antiguo mortero. El segundo vampiro duró más, logrando asestar un golpe que rasgó la camisa de Adrian, pero no logró penetrar una piel endurecida por siglos de supervivencia, antes de que la represalia de Adrian le quitara la cabeza a la criatura con un sonido como de ramas rompiéndose. El líder demostró ser más formidable. Su propia velocidad sobrenatural le permitió igualar los ataques de Adrian mientras se retiraba hacia la boca del callejón. Pero la sangre de vampiro real conllevaba ventajas que la edad por sí sola no podía proporcionar, y el golpe final de Adrian levantó a su oponente del suelo y lo lanzó por el aire para impactar contra un contenedor de basura con un trueno metálico que resonó en los edificios circundantes. Elena observó esta exhibición de poder de otro mundo con emociones que oscilaban entre el horror y la fascinación, incapaz de apartar la vista del hombre que amaba mientras él estaba de pie entre la destrucción que había creado, su pecho subiendo y bajando con un esfuerzo que parecía más psicológico que físico. Cuando Adrian se giró hacia ella, sus colmillos aún extendidos y sus ojos ardiendo con fuego depredador, Elena no sintió miedo, a pesar de saber que estaba mirando a una criatura capaz de acabar con su vida con facilidad casual. «Realmente eres él», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos, el rey vampiro del que hablaban. Y el asentimiento de Adrian llevaba siglos de cansancio mientras sus rasgos sobrenaturales comenzaban a desvanecerse de nuevo hacia la apariencia humana. El centro médico Blake se sentía diferente mientras Adrian guiaba a Elena por pasillos que se habían vuelto familiares durante semanas de trabajo compartido. Los espacios cómodos, ahora con matices de engaño, que hacían que cada sombra pareciera más profunda y cada sonido más ominoso. Su oficina privada, decorada con revistas médicas y premios humanitarios que ahora se daba cuenta debían ser falsificaciones, se convirtió en el escenario de revelaciones que remodelarían la comprensión de Elena de la realidad misma. Adrian comenzó con el experimento, explicando cómo 3 siglos de presenciar la crueldad humana lo habían convencido de que los mortales merecían la extinción, cómo sus 100 días disfrazado de mendigo habían tenido la intención de ser la prueba final de la inutilidad de la humanidad antes de dar las órdenes que iniciarían una guerra sobrenatural contra el mundo de los vivos. Elena escuchaba con creciente incredulidad mientras él describía la sociedad vampírica oculta bajo las calles de la ciudad, leyes antiguas que gobernaban a criaturas que ella había pensado que solo existían en películas y folclore, y el ritual de vinculación que se había activado cuando ella presionó su anillo de bodas en su palma con genuina compasión.
El experimento había fallado, continuó Adrian, porque en lugar de confirmar el egoísmo humano, había descubierto la nobleza humana en su forma más pura, pero ese fracaso había desencadenado consecuencias que ahora amenazaban a ambos mundos. La reacción de Elena pasó por etapas como el duelo, comenzando con la incredulidad que dio paso a la ira al darse cuenta del grado en que su vida había sido manipulada por alguien en quien había confiado su corazón. Creaste un trabajo para mí, acusó, su voz elevándose con una furia que hizo que Adrian retrocediera a pesar de su fuerza sobrenatural. Construiste una instalación médica entera solo para observarme como una especie de experimento de laboratorio, y su reconocimiento de la verdad la golpeó como golpes físicos. El miedo vino después, a medida que las implicaciones se asentaban en su mente, la comprensión de que depredadores sobrenaturales ahora la cazaban debido a decisiones que había tomado en la ignorancia. Pero una extraña aceptación siguió mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen completa en sus pensamientos. Las señales habían estado allí todo el tiempo, se dio cuenta. Su piel que permanecía fría incluso en habitaciones con calefacción, su preferencia por trabajar en turnos de noche, su conocimiento médico, que parecía provenir de fuentes que ningún libro de texto podría proporcionar, y la forma en que las sombras se curvaban a su alrededor, como si la luz misma reconociera su naturaleza sobrenatural. Tus ojos reflejan la luz como los de un animal, dijo, recordando momentos en los que había atribuido el fenómeno a trucos de la iluminación fluorescente, y nunca comes cuando trabajamos juntos. Solo bebes café que nunca pareces terminar. La ira de Elena se transformó en algo parecido al dolor mientras preguntaba por qué no había confiado en ella con la verdad. Pero la explicación de Adrian sobre la ley vampírica y los peligros que la honestidad habría creado para ella tenía sentido lógico, aunque no lograba sanar las heridas emocionales que el engaño había abierto. Exigió ver su verdadero mundo, comprender la sociedad que ahora la reclamaba como miembro, hubiera elegido o no esa membresía, y la renuencia de Adrian solo fortaleció su resolución de enfrentar lo que le esperaba en las profundidades bajo la ciudad. El descenso al reino subterráneo de Adrian se sintió como viajar hacia atrás en el tiempo. Escalones de piedra desgastados por siglos de pies sobrenaturales que conducían a cámaras que precedían a la civilización humana en esta parte del mundo. El primer vistazo de Elena a la sociedad vampírica le robó el aliento con su belleza alienígena, pasillos de mármol iluminados por llamas que ardían sin combustible, tapices que representaban eventos históricos desde perspectivas que ningún humano había presenciado, y una arquitectura que combinaba la grandeza gótica con una defensibilidad práctica. La sala del consejo se extendía ante ellos como una catedral diseñada por seres que nunca habían conocido la comodidad de la luz del sol, su techo abovedado desapareciendo en una oscuridad que parecía absorber en lugar de reflejar la iluminación de las llamas eternas. Mordecai estaba de pie junto al trono, con una dignidad ancestral que hizo que Helena se sintiera como una niña a pesar de sus 28 años, sus ojos conteniendo una sabiduría acumulada durante milenios, pero también una frialdad que sugería que la compasión era un lujo que había abandonado hacía mucho tiempo. Su análisis de la situación del vínculo trató a Elena como un problema matemático en lugar de una persona. Su descripción clínica de la ley vampírica la hizo sentir como una prueba en un caso en lugar de una mujer cuya vida había sido trastocada por fuerzas más allá de su control. Serafina emergió de las sombras cerca de las paredes de la cámara, su porte militar evidente en cada movimiento preciso. Su desprecio por la mortalidad de Helena, irradiando como calor de una forja, mientras argumentaba que los humanos no tenían lugar en la política vampírica,
independientemente de los antiguos rituales de vinculación. Damien se acercó con un encanto que se sentía ensayado y depredador, sus hermosos rasgos ocultando una ambición que Elena reconoció por su experiencia con administradores de hospital que sonreían mientras planeaban recortes presupuestarios que costarían vidas. Sus intentos de ganarse su favor con cumplidos y falsa simpatía solo convencieron a Elena de que el hermano menor de Adrian la veía como una herramienta para ser utilizada o un obstáculo para ser eliminado, y ella respondió a sus insinuaciones con una distancia cortés que hizo que sus ojos brillaran de molestia. Elena se mantuvo firme a pesar de estar rodeada de criaturas que podían acabar con su vida antes de que pudiera gritar. Su experiencia como enfermera con pacientes agresivos le había enseñado que mostrar miedo a menudo fomentaba la violencia, mientras que proyectar confianza a veces podía evitar la escalada. Si estoy vinculada a este mundo, lo haya elegido o no, anunció a los vampiros reunidos, entonces quiero entenderlo por completo. Y su exigencia llevaba una autoridad que sorprendió incluso a Adrian con su tranquila fuerza. Elena regresó a su edificio de apartamentos con escoltas sobrenaturales invisibles en las sombras. La protección de Adrian siguiéndola por las calles de la ciudad mientras su mente luchaba por procesar revelaciones que habían redefinido la naturaleza de la realidad misma. La familiar subida al tercer piso se sentía diferente ahora que sabía que criaturas de leyenda observaban sus movimientos, y la vista del deteriorado estado de su madre la golpeó con culpa por haber pasado horas aprendiendo sobre política vampírica mientras una mujer mortal que le había dado sentido a su vida yacía muriendo sola. María Santos estaba sentada junto a la cama de hospital que dominaba la sala de estar, la presencia de su colega enfermera, brindando un consuelo que Elena no se había dado cuenta que necesitaba. Pero el informe sobre el estado de su madre durante la ausencia de Elena pintaba un cuadro de declive que ninguna intervención médica podía revertir. El estrés de las últimas semanas había acelerado la insuficiencia cardíaca que los médicos habían predicho que tardaría meses en resultar fatal. Y la madre de Elena yacía inconsciente, salvo por breves momentos de claridad que llegaban como regalos de un espíritu que partía. Adrian llegó a los pocos minutos de la llamada de Elena, su disfraz humano perfecto, excepto por unos ojos que contenían demasiada tristeza para alguien que aparentaba tener poco más de 30 años. Y su oferta de convertir a la madre de Elena en vampiro para salvarle la vida desató una discusión que reveló diferencias fundamentales en cómo veían la existencia misma. Elena rechazó la sugerencia con un horror que sorprendió a Adrian, hasta que explicó que su madre siempre había creído que la muerte era una transición natural en lugar de un enemigo a vencer, que transformarla en una criatura no muerta violaría todo lo que la mujer mayor había enseñado sobre aceptar los ciclos de la vida con gracia y dignidad. Cuando la conciencia regresó a la madre de Elena, por lo que sería la última vez, sus ojos se fijaron en Adrian con un reconocimiento que hizo que tanto Elena como el rey vampiro se dieran cuenta de que la intuición materna había penetrado su disfraz sobrenatural mucho antes de que se revelara la verdad. Hay amores que trascienden lo que creemos posible, susurró la mujer moribunda, su voz apenas audible, pero cargada de una sabiduría que hizo que Adrian entendiera por qué Elena poseía la compasión que había activado la antigua magia de vinculación. Dio su bendición a su relación con palabras que absolvieron a Elena de la culpa por amar a alguien cuya naturaleza desafiaba la comprensión humana, y su último aliento llegó pacíficamente con su hija y el rey vampiro, sosteniendo sus manos en una vigilia que honraba el paso de un alma mortal.
El servicio fúnebre en la iglesia de Santa Catalina contrastó los rituales de duelo humano con la perspectiva ancestral de Adrian sobre la muerte. Sus sentidos sobrenaturales le permitieron percibir la partida del espíritu de la madre de Elena, mientras los dolientes reunidos se centraban en los restos físicos que representaban solo la parte más pequeña de quien había sido. Las lágrimas de Elena cayeron como lluvia sobre la tierra, que nutriría un nuevo crecimiento, su dolor profundo, pero no amargo, porque las últimas palabras de su madre le habían proporcionado el permiso que necesitaba para elegir el amor sobre la seguridad, la aventura sobre la certeza, y un futuro que prometía peligro, pero también posibilidades que la existencia mundana nunca podría ofrecer. De pie junto a la tumba de su madre, mientras la tierra cubría el simple ataúd, Elena tomó su decisión con una claridad que la sorprendió por su certeza, diciéndole a Adrian que se quedaría con él y enfrentaría cualquier consecuencia sobrenatural que les esperara, pero que se negaba a ser un objeto pasivo y protegido en un mundo que ahora la reclamaba como propia. Si estaba vinculada al rey vampiro por magia antigua y ley cósmica, declaró, entonces sería una reina digna del título, una compañera en lugar de una posesión, y un puente entre los mundos humano y vampírico que quizás podría evitar la guerra que el experimento de Adrian había sido diseñado para justificar. El funeral de la madre de Elena marcó más que el final de una vida. Cortó los últimos hilos que la habían anclado al mundo puramente humano, dejándola suspendida entre la mortalidad y el reino sobrenatural que ahora la reclamaba como propia. A los pocos días del entierro, Damien Blackthorne hizo su jugada con la precisión calculada de alguien que había estado planeando una insurrección durante siglos, presentándose ante el Consejo de Vampiros con documentos formales que desafiaban la aptitud de su hermano para gobernar. La ornamentada cámara bajo la ciudad resonó con antiguos protocolos, mientras Damien presentaba su caso, argumentando que el vínculo de Adrian con una mujer humana demostraba que el rey se había vuelto débil y comprensivo con los mortales de maneras que comprometían los intereses de los vampiros. Elena estaba de pie junto al trono de Adrian, escuchando acusaciones que la pintaban como tentadora y debilidad. Su presencia en la cámara sagrada, una violación de tradiciones que se remontaban al amanecer de la civilización vampírica. Los partidarios de Damien emergieron de las sombras del consejo como arañas de sus telas, vampiros cuya lealtad siempre había sido condicional y que ahora veían una oportunidad en el apego emocional sin precedentes de su rey. El desafío no podía ser rechazado según leyes más antiguas que la memoria humana, pero la tradición vampírica exigía que Helena primero demostrara su valía a través de 3 pruebas que pondrían a prueba cada aspecto de su carácter y capacidades. Mordecai anunció las pruebas con una gravedad ceremonial que hizo que el corazón mortal de Helena se acelerara con anticipación y terror, explicando que el fracaso en cualquier prueba resultaría en su ejecución inmediata y la disolución del vínculo que la protegía de la ley vampírica. La primera prueba tuvo lugar en una arena subterránea tallada en la roca viva. Su suelo circular manchado con la sangre de innumerables combates que se remontaban a milenios de justicia vampírica. Helena se enfrentó a un guerrero llamado Víctor, cuyas cicatrices hablaban de batallas libradas en campos de batalla europeos. Su fuerza y velocidad sobrenaturales lo convertían en un oponente formidable a pesar de las restricciones impuestas a sus acciones para evitar una muerte accidental. Entró en la arena, llevando solo su maletín médico y el conocimiento acumulado a través de años de medicina de emergencia, tratando la confrontación como un procedimiento quirúrgico que requería precisión, sincronización y una comprensión completa de la anatomía tanto humana como sobrenatural.
El primer ataque de Victor llegó con una velocidad vertiginosa que habría abrumado los reflejos humanos normales. Pero la experiencia de Elena con pacientes violentos le había enseñado a anticipar movimientos agresivos y responder con contraacciones calculadas en lugar de una retirada en pánico. Su bisturí, bendecido por el Padre Miguel junto con su agua bendita, abrió un corte preciso a lo largo del antebrazo de Víctor que interrumpió su coordinación sobrenatural sin causar daño permanente, mientras que su conocimiento de los puntos de presión le permitió apuntar a áreas donde incluso la fisiología vampírica permanecía vulnerable a la manipulación experta. La corte reunida observaba con fascinación cómo esta mujer humana mostraba instintos de guerrera envueltos en conocimiento de sanadora, usando tubos de intravenosa para crear restricciones temporales y suministros médicos para fabricar armas que convertían herramientas de curación en implementos de combate estratégico. La victoria de Helena no llegó por dominar a su oponente, sino por superarlo en inteligencia, usando su comprensión de la psicología vampírica para predecir sus ataques, mientras empleaba precisión médica para incapacitar en lugar de destruir, demostrando que el coraje podía manifestarse como habilidad curativa en lugar de mera disposición a infligir violencia. La segunda prueba llevó a Helena cara a cara con Cassius, un antiguo vampiro cuyas habilidades psíquicas se habían perfeccionado a través de siglos de manipulación mental y guerra psicológica. Su presencia en su mente se sentía como dedos helados, sondeando a través de sus recuerdos y emociones. Años de lidiar con el trauma y la muerte en entornos hospitalarios le habían dado a Helena una resiliencia mental que la sorprendió incluso a ella misma. Su conciencia fortalecida por la exposición al sufrimiento humano en todas sus formas y fortalecida por la compasión que había motivado el trabajo de su vida. Cassius intentó abrumarla con visiones de violencia y desesperación, inundando su mente con imágenes de frenesís, de alimentación de vampiros y los momentos más oscuros de la historia sobrenatural. Pero la psique de Helena había sido templada al presenciar la tragedia real y encontrar significado en medio del sufrimiento. En lugar de sucumbir al asalto psíquico, Helena volvió la conexión mental contra su atacante, inundando su antigua conciencia con sus recuerdos de compasión y curación humanas, mostrándole momentos en que extraños se habían ayudado mutuamente sin esperar recompensa, cuando profesionales médicos habían arriesgado sus vidas para salvar a otros, cuando el amor había triunfado sobre circunstancias que deberían haberlo destruido. El vampiro psíquico retrocedió ante estas visiones de nobleza humana, como una criatura tocada por el fuego. Su visión cínica del mundo, incapaz de procesar la autenticidad de las experiencias de Helena, y su retirada de su mente lo dejó aturdido y temporalmente incapacitado por la exposición a emociones que había creído extintas, tanto en corazones humanos como vampíricos. La tercera prueba llegó sin previo aviso, cuando las alarmas en todo el reino de los vampiros anunciaron una emergencia que amenazaba con exponer la existencia sobrenatural al mundo humano de arriba. Vampiros renegados habían atacado el Hospital St. Mary, el antiguo lugar de trabajo de Helena, convirtiendo la institución en un campo de batalla donde pacientes y personal humanos se convertían en víctimas de un conflicto que no podían comprender. Helena se encontraba en la sala del consejo observando monitores de seguridad que mostraban a sus antiguos colegas atrapados en pasillos llenos de criaturas que se movían demasiado rápido para que los ojos humanos las siguieran, sus gritos resonando a través de altavoces que transmitían sonidos de terror que ningún mortal debería experimentar jamás. Los parámetros de la prueba quedaron claros cuando Mordecai explicó la elección imposible de Helena.
podía intentar salvar vidas humanas revelando la existencia de los vampiros al mundo, desencadenando potencialmente una guerra entre especies que costaría millones de vidas, o podía proteger el secreto sobrenatural, permitiendo que personas inocentes murieran en aras de mantener antiguas leyes sobre la ignorancia humana. Elena rechazó ambas opciones con la misma claridad decisiva que la había convertido en una enfermera excepcional, proponiendo en cambio un tercer camino que requeriría una coordinación perfecta entre el conocimiento médico humano y las habilidades sobrenaturales de los vampiros. Contactó a Adrian a través de su vínculo mientras simultáneamente usaba su autorización de seguridad del hospital para acceder a los sistemas de emergencia del edificio, creando un escenario que explicaría la violencia como la explosión de una fuga de gas mientras proporcionaba cobertura para la intervención de los vampiros. Su experiencia médica le permitió guiar procedimientos de evacuación que alejaron a pacientes y personal de las áreas donde Adrian y sus vampiros leales podían eliminar a los renegados sin testigos humanos, mientras que su comprensión de los protocolos hospitalarios le permitió coordinarse con los equipos de emergencia de manera que respaldaran su historia de portada. Elena se movió a través del caos como una directora de orquesta, orquestando una sinfonía de engaño, su voz tranquila por los intercomunicadores del hospital, mientras dirigía las evacuaciones del personal, mientras las fuerzas de Adrian se enfrentaban a los vampiros renegados en secciones del edificio que ella había despejado de presencia humana. La prueba reveló las habilidades de liderazgo natural de Elena, mientras equilibraba múltiples conversaciones, emergencias médicas y coordinación de combate sobrenatural con las habilidades multitarea que la habían hecho invaluable en situaciones de trauma. Su capacidad para tender un puente entre los mundos humano y vampírico se hizo evidente al traducir entre especies en tiempo real, explicando las ventajas tácticas de los vampiros a Adrian mientras interpretaba las necesidades médicas humanas para vampiros que habían olvidado cómo era la fragilidad mortal en la práctica, en lugar de en la teoría. Cuando el último vampiro renegado fue eliminado y la última víctima humana estabilizada, Elena se encontraba en el estacionamiento del hospital, viendo a los equipos de noticias informar sobre una trágica explosión de gas que de alguna manera había resultado en menos víctimas de las que nadie temía. Su historia de portada manteniéndose bajo el escrutinio de los medios porque contenía la suficiente verdad para ser creíble. El reconocimiento a regañadientes de su valía por parte del Consejo de Vampiros llegó con una ceremonia que se sintió anticlimática después de la intensidad de la gestión de una crisis real. Pero la facción de Damien permaneció hostil a pesar de sus capacidades demostradas, viendo su éxito como una prueba más de que el juicio de Adrian había sido comprometido por el apego emocional. Mordecai declaró el vínculo legítimo bajo la ley antigua, mientras advertía que amenazas externas se estaban acumulando como nubes de tormenta en los horizontes sobrenaturales. Sus redes de inteligencia informando que las cortes de vampiros de toda Europa y Asia habían tomado nota de la unión humano-vampiro sin precedentes y estaban enviando representantes para evaluar sus implicaciones para el mundo sobrenatural en general. La educación de Elena en política vampírica comenzó de inmediato, mientras aprendía a navegar por protocolos centenarios, manteniendo al mismo tiempo su práctica médica como cobertura y compromiso personal con el bienestar humano. Insistió en continuar ayudando a pacientes humanos a pesar de las preocupaciones de seguridad, ganándose el respeto a regañadientes de vampiros que inicialmente vieron su dedicación a la curación como admirable, aunque cuestionaran su sabiduría a la luz de los peligros que la rodeaban. Las salas del consejo de Adrian se convirtieron en su aula,
donde Mordecai le enseñó las intrincadas relaciones entre las casas de vampiros, los rencores históricos que moldeaban la diplomacia sobrenatural y los sistemas económicos que habían evolucionado para gestionar los recursos vampíricos a través de continentes y siglos. Serafina demostró ser una aliada inesperada al enseñarle a Helena sobre la estructura militar vampírica y el pensamiento estratégico necesario para sobrevivir en un mundo donde los errores políticos podían desencadenar conflictos que duraban décadas. Su pragmatismo de guerrera apreciaba la rápida comprensión de Helena de los conceptos tácticos y su disposición a hacer preguntas difíciles sobre la guerra sobrenatural. El desarrollo romántico entre Helena y Adrian se profundizó más allá de la compulsión mágica del vínculo, mientras compartían momentos tranquilos entre crisis. Los siglos de soledad de él se hacían visibles en la forma en que la tocaba, como si ella pudiera desaparecer, mientras que la perspectiva mortal de ella le ayudaba a redescubrir la maravilla en placeres simples que él había olvidado cómo apreciar. Helena aprendió sobre la juventud de Adrian como príncipe humano en la época medieval, su transformación en vampiro para salvar a su reino moribundo y la erosión gradual de su fe en la bondad, mientras observaba la capacidad de la humanidad para la crueldad manifestarse a lo largo de siglos de guerras y traiciones. Adrian descubrió a través de los ojos de Helena lo precioso que podía ser el tiempo mortal, cómo la brevedad de la vida humana daba peso a cada momento de maneras que la existencia inmortal le había enseñado a dar por sentado, y cómo la amabilidad de ella había salvado literalmente su alma del cinismo que la había estado consumiendo como un cáncer. Sus momentos íntimos se equilibraban con la creciente presión externa, ya que las redes de inteligencia de Serafina traían informes cada vez más preocupantes sobre antiguas cortes de vampiros, movilizando recursos y enviando delegaciones hacia su territorio. Las casas europeas habían gobernado la política sobrenatural durante milenios y veían el reino americano de Adrian como una colonia advenediza que se había vuelto demasiado independiente, mientras que las cortes asiáticas veían una oportunidad potencial en el caos que una reina humana podría crear dentro de las estructuras de poder vampíricas tradicionales. Elena escuchaba estos informes con la mente analítica que la había hecho excepcional en el diagnóstico médico, reconociendo patrones en la política sobrenatural que reflejaban el comportamiento organizacional humano, al tiempo que notaba diferencias que reflejaban la longevidad extendida de los vampiros y su relación fundamentalmente diferente con la mortalidad. Su propuesta surgió de semanas de estudio y observación, una solución peligrosa que o bien aseguraría su posición o los destruiría por completo. Invitar a las cortes extranjeras a presenciar sus habilidades de primera mano, pero estructurar la demostración para mostrar la fuerza de la cooperación humano-vampiro en lugar de la debilidad que los enemigos esperaban explotar. Elena sugirió organizar una conferencia médica sobrenatural que mostraría las ventajas de combinar la innovación humana con los recursos de los vampiros, demostrando cómo su asociación podría beneficiar a toda la sociedad vampírica en lugar de amenazarla, al tiempo que proporcionaba un entorno controlado donde podría demostrar su valía ante observadores escépticos que habían viajado miles de millas para juzgar su existencia. El plan requería una ejecución perfecta y conllevaba riesgos que hicieron que incluso Serafina expresara preocupación, pero la confianza de Helena en sus habilidades y su comprensión de lo que las cortes extranjeras necesitaban ver convencieron a Adrian de que la audacia podría ser su único camino hacia la supervivencia en un mundo sobrenatural que veía el cambio como inherentemente peligroso y a los humanos
como inherentemente inferiores. La demostración cuidadosamente orquestada de Elena comenzó precisamente a medianoche, cuando emergencias coordinadas estallaron en 3 hospitales importantes de la ciudad, cada crisis requiriendo tanto la pericia médica humana como las capacidades sobrenaturales de los vampiros trabajando en perfecta sincronización. Las cortes de vampiros visitantes se reunieron en salas de observación ocultas, equipadas con tecnología de vigilancia que les permitía presenciar cada momento del drama que se desarrollaba. Sus ojos ancestrales, observando cómo Elena imponía respeto a ambas especies, mientras mantenía un secreto absoluto sobre la participación sobrenatural. El Hospital St. Mary se enfrentó a un accidente de múltiples vehículos que trajo a 17 pacientes gravemente heridos por las puertas de emergencia simultáneamente. Su trauma requería una precisión quirúrgica que las manos humanas por sí solas no podían proporcionar con la rapidez suficiente para salvar todas las vidas. Elena se movió a través del caos como una directora de orquesta, orquestando una sinfonía de curación. Su voz tranquila por los intercomunicadores del hospital, mientras coordinaba los procedimientos de triaje, mientras que los vampiros de Adrian brindaban una asistencia que parecía completamente natural para los observadores humanos. En el Metropolitan General, el derrumbe de un edificio había atrapado a trabajadores de la construcción bajo toneladas de hormigón y acero. Su rescate requería una fuerza sobrenatural para mover los escombros, mientras el conocimiento médico humano guiaba el tratamiento de lesiones por aplastamiento que habrían sido fatales sin una intervención inmediata. La antigua colega de Elena, María, lideró el equipo médico humano mientras los rescatistas vampiros usaban sus habilidades mejoradas para llegar a las víctimas en espacios demasiado peligrosos para los rescatistas mortales. Sus acciones coordinadas a través de la red de comunicaciones de Elena, que unía ambos mundos sin problemas. El tercer hospital, el Centro Médico Infantil, se convirtió en el escenario de la demostración más desafiante de Elena, ya que una emergencia pediátrica requirió procedimientos quirúrgicos que empujaron los límites de la capacidad humana, obligándola a operar con herramientas de precisión mejoradas por vampiros, mientras Adrian proporcionaba una iluminación sobrenatural que iluminaba los campos quirúrgicos con una claridad que ninguna tecnología humana podía igualar. Las cortes visitantes observaron a través de cámaras ocultas cómo Elena realizaba una cirugía que salvó la vida de una niña de 7 años, sus manos firmes y seguras mientras trabajaba con equipos que habían sido sutilmente modificados por la artesanía de los vampiros para superar los estándares médicos humanos normales. La asociación de Elena con Adrian durante la operación mostró su cooperación impecable. Sus sentidos sobrenaturales le permitían anticipar las necesidades de ella, mientras su pericia médica guiaba procedimientos que combinaban la innovación humana con la mejora vampírica de maneras que creaban posibilidades que ninguna de las dos especies podría lograr por sí sola. La demostración impresionó a los representantes de la mayoría de las cortes de vampiros extranjeras. Sus milenios de experiencia, reconociendo las ventajas estratégicas que la cooperación humano-vampiro podría proporcionar tanto en aplicaciones médicas como militares, pero la antigua corte de Praga permaneció escéptica a pesar de las pruebas presentadas ante sus ojos. La condesa Elizabeth Bathory emergió de las sombras de la sala de observación como una figura de pesadilla, su belleza preservada a través de los siglos con la terrible perfección que solo los vampiros más antiguos poseían, su voz con una autoridad que había impuesto respeto cuando la civilización humana aún era joven. Desafió la valía de Helena con palabras que cortaban como cuchillas de plata, afirmando que ningún humano poseía el derecho de vincular a un rey vampiro.
independientemente de la compulsión mágica o las capacidades demostradas, y exigiendo un combate singular para resolver la cuestión según leyes que precedían a la historia escrita. Elena aceptó el desafío con una compostura que sorprendió incluso a Adrian, pero insistió en términos que favorecerían su conocimiento médico sobre el conflicto físico puro, proponiendo un concurso que pondría a prueba la sabiduría y la habilidad de curación en lugar de la simple capacidad para la violencia. Las otras cortes de vampiros acordaron presenciar esta confrontación sin precedentes, su curiosidad por el resultado superando las preocupaciones de protocolo, mientras se preparaban para ver si la inteligencia humana podría triunfar sobre el poder sobrenatural en una confrontación directa. La arena preparada para la batalla de Helena con la condesa Bathory había sido modificada para parecerse a una instalación médica en lugar de un espacio de combate tradicional. Sus superficies estériles y su iluminación quirúrgica, creando un entorno donde la pericia de Helena tendría la máxima ventaja sobre la fuerza ancestral de su oponente. Bathory entró en el espacio con una gracia depredadora que hablaba de siglos pasados cazando presas en los campos de batalla europeos. Sus habilidades vampíricas perfeccionadas a través de guerras que habían moldeado el paisaje sobrenatural del continente. Pero Helena se acercó a la confrontación con el enfoque tranquilo que aportaba a las cirugías de emergencia, donde decisiones de una fracción de segundo determinaban si los pacientes vivían o morían. La pelea comenzó con Bathory probando los reflejos de Helena a través de ataques a la velocidad del rayo que habrían abrumado las respuestas humanas normales. Pero la experiencia de Helena con pacientes psiquiátricos violentos le había enseñado a leer el lenguaje corporal y anticipar movimientos agresivos antes de que se volvieran acciones mortales. Su maletín médico contenía instrumentos que funcionaban como armas cuando la necesidad lo exigía, bisturís diseñados para la precisión, convirtiéndose en herramientas de defensa quirúrgica, mientras su conocimiento de la anatomía le permitía apuntar a puntos de presión que podían incapacitar incluso a oponentes sobrenaturales sin causar daño permanente. Mientras tanto, en las salas del consejo muy por debajo de la arena, Damien Blackthorne ejecutó su movimiento largamente planeado contra el gobierno de su hermano, liderando un intento de golpe que había sincronizado para coincidir con la distracción de Adrian durante la batalla de Helena por la legitimidad. La narrativa dividida mostraba a Helena luchando por su vida y su derecho a existir en el mundo de los vampiros, mientras Adrian se enfrentaba a la traición de su propia sangre. Los partidarios de Damien, revelándose como vampiros, cuya lealtad siempre había sido condicional y cuya ambición había estado esperando el momento perfecto para atacar. Helena se dio cuenta durante su combate con Bathory que los ataques de su oponente llevaban desesperación bajo su furia. Los movimientos de la antigua vampira sugerían un dolor que iba más allá de una lesión física, y sus instintos médicos reconocieron los síntomas de una aflicción que había estado consumiendo a la condesa durante siglos. En lugar de presionar su ventaja cuando Bathory flaqueó momentáneamente, Helena retrocedió y ofreció un diagnóstico en lugar de destrucción, identificando la antigua maldición que había estado destruyendo lentamente la mente de la condesa y ofreciendo un conocimiento curativo que podría proporcionar alivio a un sufrimiento que había durado más que la mayoría de las civilizaciones. El acto de misericordia hacia un enemigo que había buscado su muerte transformó la percepción que las cortes de vampiros observadoras tenían del carácter de Helena. Sus mentes ancestrales, reconociendo que la verdadera fuerza residía en elegir la compasión sobre la conquista cuando la victoria estaba al alcance de la mano, y su aprobación
pasó de la observación escéptica a un respeto a regañadientes por una sabiduría que trascendía las fronteras de las especies. La batalla de Adrian con Damien alcanzó su clímax simultáneamente. Hermanos que habían compartido la eternidad como vampiros enfrentándose a través de una brecha que había estado creciendo durante siglos. Su conflicto representando diferentes filosofías sobre cómo el poder sobrenatural debería ser ejercido en un mundo que contenía tanto monstruos como mortales. La victoria de Adrian llegó a través de una experiencia de combate superior y habilidades de vampiro real que su hermano no podía igualar, pero su decisión de elegir el exilio en lugar de la ejecución, para Damien, reflejó la influencia de Helena en su estilo de liderazgo, mostrando una misericordia que su naturaleza vampírica habría rechazado antes de que la compasión de ella despertara su humanidad latente. El mundo de los vampiros presenció, a través de esta doble confrontación, un nuevo tipo de liderazgo que combinaba la fuerza con la compasión, el poder atemperado por la sabiduría y la posibilidad de que la cooperación entre especies pudiera lograr más de lo que la dominación de humanos o vampiros por separado podría conseguir. La aceptación por parte de la condesa Bathory de la oferta de curación de Helena creó una alianza que cambió la política vampírica europea, mientras que el exilio de Damien eliminó la principal amenaza interna al gobierno de Adrian, sin crear el martirio que una ejecución podría haber generado entre sus partidarios. La ceremonia de coronación, que siguió a las victorias de Helena, representó un momento sin precedentes en la historia de los vampiros, ya que los antiguos protocolos se modificaron para dar cabida a una reina humana que permanecería mortal mientras gobernaba junto a su rey vampiro. La gran cámara catedralicia bajo la ciudad había sido decorada con símbolos que unían las tradiciones humanas y vampíricas, caduceos médicos entrelazados con la heráldica vampírica, flores que solo florecían en la oscuridad eterna, dispuestas junto a hierbas que poseían propiedades curativas, reconocidas por ambas especies. El vestido de coronación de Helena había sido confeccionado por artesanos vampiros, cuyas habilidades se habían perfeccionado a lo largo de los siglos, su tela incorporando hilos de plata que normalmente repelerían a las criaturas sobrenaturales, pero que habían sido bendecidos para servir como protección en lugar de arma, mientras que símbolos médicos estaban bordados junto a la regalía real vampírica para representar su doble papel como sanadora y reina. Representantes de cortes sobrenaturales de todo el mundo llenaban las galerías talladas de la cámara, su asistencia marcando la aceptación de una legitimidad que se había ganado a través de la capacidad demostrada en lugar de heredada por linaje, y su presencia establecía nuevas relaciones diplomáticas que remodelarían la política vampírica para las generaciones venideras. La colocación del anillo de la reina por parte de Adrian en el dedo de Helena conllevaba una ceremonia que honraba tanto su pasado humano como su futuro vampírico. La nueva alianza, complementando en lugar de reemplazar su anillo de bodas, que había sido restaurado y aún llevaba el recuerdo de su primer matrimonio junto a la promesa de su vínculo eterno con el rey vampiro. El anillo en sí representaba la unión entre el corazón humano y la realeza vampírica. Su diseño incorporando elementos que hablaban de ambas tradiciones, mientras creaba algo completamente nuevo. Al igual que el reinado de Helena, uniría mundos que habían permanecido separados a lo largo de la historia registrada. El primer acto de Helena como reina fue establecer hospitales que servirían en secreto tanto a poblaciones humanas como vampíricas, creando espacios seguros donde el tratamiento médico estaría disponible independientemente de la especie, y donde el conocimiento curativo que había demostrado durante sus pruebas
podría aplicarse para beneficiar a ambas comunidades a las que ahora servía. El anuncio de estas instalaciones médicas representó más que una política. Simbolizó un cambio fundamental en cómo la sociedad vampírica interactuaría con el mundo humano, pasando de una relación depredadora a una asociación cooperativa que podría beneficiar a ambas especies de maneras que el aislamiento nunca había logrado. El reconocimiento formal de la nueva reina por parte de Mordecai conllevaba un peso que se extendía más allá de su reino inmediato. Su antigua autoridad, prestando legitimidad a arreglos que habrían sido imposibles bajo la ley vampírica tradicional, mientras que la evaluación militar de Serafina sobre las ventajas estratégicas proporcionadas por la cooperación humano-vampiro convenció a los observadores escépticos de que el reinado de Helena representaba fuerza en lugar de debilidad. La ceremonia concluyó con Helena y Adrian de pie ante su reino unido, su mortalidad humana equilibrada con la eternidad vampírica de él, su asociación representando la esperanza de que el amor pudiera, en efecto, trascender las fronteras que el miedo y el prejuicio habían mantenido entre las especies durante milenios. Las cortes reunidas presenciaron no solo una coronación, sino el nacimiento de una nueva era en la política sobrenatural, una donde la cooperación podría reemplazar a la conquista y donde la curación podría volverse más poderosa que la destrucción para determinar el destino de las civilizaciones, tanto humanas como vampíricas. El discurso de Helena a los vampiros reunidos enfatizó su compromiso de servir a ambos mundos, manteniendo al mismo tiempo el secreto que protegía la existencia sobrenatural del descubrimiento humano. Sus palabras, llevando una autoridad ganada a través de la prueba por combate y demostrada a través de capacidades que incluso los antiguos vampiros se habían visto obligados a reconocer. Al terminar la ceremonia y mientras las cortes extranjeras se preparaban para regresar a sus territorios con noticias de lo que habían presenciado, Helena y Adrian permanecieron en la cámara catedralicia, rodeados por los símbolos de sus reinados unidos, sus manos entrelazadas en un gesto que representaba tanto el amor personal como la alianza política, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer a un reino que había elegido la innovación sobre la tradición y la cooperación sobre el conflicto en su enfoque, para gobernar a ciudadanos sobrenaturales que deben continuar existiendo ocultos dentro de un mundo humano que permanece inconsciente de su presencia. 6 meses después de la coronación de Helena, el ritmo de su doble existencia se había vuelto tan natural como respirar. Sus mañanas transcurrían con uniforme quirúrgico, salvando vidas humanas, mientras sus noches se dedicaban a los procedimientos de la corte vampírica que moldeaban la política sobrenatural para los siglos venideros. La red de instalaciones médicas que había establecido operaba con una eficiencia impecable. Su personal cuidadosamente seleccionado entre profesionales humanos, que poseían tanto habilidades médicas excepcionales como la flexibilidad psicológica para aceptar verdades que desafiaban todo lo que creían saber sobre la naturaleza de la realidad. La doctora Sarah Chen se había convertido en la lugarteniente más confiable de Helena en la gestión del delicado equilibrio entre la medicina humana y las necesidades sobrenaturales. Su brillante mente quirúrgica, adaptándose a la fisiología vampírica con la misma precisión que aportaba a la anatomía humana, mientras que su discreción aseguraba que los secretos permanecieran protegidos incluso bajo el escrutinio de las juntas de licencias médicas y los administradores de hospitales. Los centros médicos Blake se habían expandido para incluir instalaciones en 3 ciudades principales, cada una sirviendo como proveedor de atención médica legítimo y como centro de tratamiento encubierto para pacientes sobrenaturales,
cuyas necesidades no podían satisfacerse a través de la medicina convencional. Su existencia explicada a través de la continua persona de Adrian como un filántropo, cuya riqueza permitía la investigación médica innovadora. La relación de Elena con Adrian había evolucionado más allá del vínculo mágico que los había conectado por primera vez, profundizándose en una asociación madura que combinaba sus siglos de sabiduría acumulada con los enfoques innovadores de ella para el liderazgo y la resolución de problemas. Su gobierno conjunto había traído una prosperidad sin precedentes al reino de los vampiros, ya que el énfasis de Helena en la cooperación y la curación complementaba la comprensión estratégica de Adrian de la política sobrenatural, creando políticas que fortalecían su reino mientras mantenían el secreto esencial para la supervivencia de los vampiros. Los profesionales médicos humanos que Helena había comenzado a entrenar trabajaban junto a miembros del personal vampírico que se habían adaptado a los horarios diurnos y habían aprendido a interactuar con los mortales sin activar los instintos depredadores que habían definido su existencia durante siglos. Su exitosa integración, demostrando que la cooperación entre especies no solo era posible, sino mutuamente beneficiosa. El día típico de Helena demostraba la transición perfecta que había dominado entre sus dos mundos, comenzando con una compleja cirugía cardíaca que salvó la vida de un trabajador de la construcción cuyo seguro nunca habría cubierto el procedimiento experimental que ella realizó, seguido de consultas por la tarde con pacientes vampiros cuyas habilidades de curación sobrenatural requerían una intervención médica que entendiera tanto sus capacidades mejoradas como sus vulnerabilidades únicas. El reino de los vampiros había entrado en una era de estabilidad que sorprendió incluso a Mordecai, cuyos milenios de experiencia le habían enseñado a esperar el conflicto y la traición como constantes en la política sobrenatural, pero la influencia de Helena había creado un entorno donde la cooperación florecía y los antiguos rencores se dejaban de lado en favor de la prosperidad compartida. Los procedimientos de la corte vespertina mostraban el creciente dominio de Helena de los protocolos diplomáticos vampíricos, mientras mediaba disputas entre casas de vampiros con la misma autoridad tranquila que aportaba a las crisis médicas. Su perspectiva humana, proporcionando soluciones que los inmortales centenarios no habían podido concebir debido a sus arraigados patrones de pensamiento. El éxito de la integración de Helena en la sociedad vampírica no había pasado desapercibido para las cortes sobrenaturales de todo el mundo, con delegaciones llegando mensualmente para estudiar el arreglo sin precedentes y considerar si una cooperación similar podría beneficiar a sus propios territorios, aunque ninguna había intentado todavía replicar las circunstancias únicas que habían hecho posible la ascensión de Helena. La ceremonia formal de boda de Helena y Adrian tuvo lugar al atardecer en la cámara catedralicia bajo la ciudad, el momento liminal entre el día y la noche, simbolizando la unión del tiempo humano y vampírico, en una celebración que honraba ambas tradiciones mientras creaba algo completamente nuevo. Helena llevaba su anillo de bodas original junto a su corona real vampírica, la simple alianza de oro que lo había iniciado todo ahora, complementada por una regalía ancestral que la marcaba como reina de criaturas que una vez había pensado que solo existían en el folclore, sus dobles símbolos representando un pasado que honraba y un futuro que abrazaba con igual devoción. La lista de invitados reflejaba la complejidad de sus mundos unidos, con los colegas médicos de Helena asistiendo junto a la nobleza vampírica, amigos humanos que creían que Adrian era simplemente un filántropo rico, compartiendo el espacio de celebración con seres sobrenaturales, cuya verdadera naturaleza permanecía cuidadosamente oculta detrás de glamour y distracciones.
La doctora Chen y María se sentaron en la primera fila luciendo vestidos de noche que habían sido regalos de artesanos vampiros, su presencia representando la conexión continua de Elena con sus orígenes humanos, mientras su aceptación de misterios inexplicables demostraba la confianza que se había desarrollado entre las especies durante meses de cuidadosa cooperación. El Consejo de Vampiros de Adrian ocupaba lugares de honor decorados con estandartes que llevaban tanto la heráldica Blackthorn como símbolos médicos. La dignidad ancestral de Mordecai, prestando solemnidad a los procedimientos que marcaban un nuevo capítulo en la historia de los vampiros, mientras que el porte militar de Serafina se había suavizado hasta algo parecido al orgullo maternal mientras observaba a su rey encontrar una felicidad que le había eludido durante siglos. Representantes de cortes sobrenaturales aliadas llenaban las galerías talladas de la catedral, su asistencia marcando el reconocimiento diplomático de la legitimidad que Helena se había ganado a través de la capacidad demostrada en lugar de la sangre heredada. Su presencia asegurando que las noticias de esta unión sin precedentes se difundirían por todo el mundo sobrenatural como evidencia de nuevas posibilidades de cooperación entre especies. La ceremonia comenzó con votos intercambiados en inglés que los invitados humanos podían entender, las palabras de Helena enfatizando su compromiso de sanar a ambos mundos, mientras prometía tender un puente entre la compasión humana y la fuerza vampírica al servicio de todos aquellos que se beneficiarían de su liderazgo unido. La respuesta de Adrian en la lengua humana habló de proteger la mortalidad de Helena mientras compartía un amor inmortal que perduraría más allá del breve lapso de los años humanos, su voz cargada de una emoción que hizo que incluso los vampiros antiguos recordaran lo que se sentía al amar a alguien cuyo tiempo se medía en décadas en lugar de siglos. El segundo intercambio de votos tuvo lugar en la antigua lengua vampírica que precedía a la civilización humana. Palabras de vinculación que llevaban un peso mágico y creaban conexiones que trascendían la ceremonia legal, la pronunciación de Helena cuidadosamente practicada bajo la tutela de Mordecai, mientras que las respuestas de Adrian invocaban protecciones y promesas que se adentraban en reinos de la ley sobrenatural que gobernaban las relaciones inmortales. La recepción que siguió mostró la armonía que Helena y Adrian habían creado entre sus mundos, música humana, interpretada por músicos que no tenían idea de que su audiencia incluía criaturas lo suficientemente antiguas como para haber inspirado las leyendas que sus canciones celebraban, mientras que las tradiciones vampíricas se observaban a través de ceremonias que parecían a los invitados humanos como elaboradas representaciones teatrales en lugar de antiguos rituales con un significado sobrenatural genuino. La comida mortal preparada por proveedores humanos compartía espacio en la mesa con manjares que solo los paladares de los vampiros podían apreciar. La cuidadosa segregación, asegurando que los invitados humanos permanecieran inconscientes de las preferencias dietéticas que habrían suscitado preguntas incómodas sobre la verdadera naturaleza de su anfitrión y la realidad de las criaturas con las que compartían espacio de celebración sin saberlo. Un año después de su boda, el descubrimiento de Helena de su embarazo creó ondas de conmoción que se extendieron tanto por el mundo humano como por el vampírico. La imposible realidad biológica obligándolos a reconsiderar todo lo que creían entender sobre los límites entre la existencia mortal e inmortal. La concepción debería haber sido médicamente imposible según todas las leyes de la fisiología vampírica que el antiguo conocimiento de Mordecai abarcaba. Sin embargo, el embarazo de Helena procedió con una normalidad
que desafiaba las expectativas sobrenaturales mientras creaba posibilidades que ninguna profecía había anticipado por completo. La revelación de Adrian de textos antiguos que hablaban de niños híbridos que podrían unir permanentemente los mundos sobrenatural y humano añadió un contexto histórico a su milagro personal. Profecías escritas en idiomas que precedían a la historia escrita sugerían que su hijo podría poseer habilidades que podrían transformar la relación entre especies de maneras que la simple cooperación solo había comenzado a lograr. El establecimiento de una fundación de investigación médica por parte de Elena proporcionó una tapadera para estudios que exploraban en secreto la curación sobrenatural. Sus credenciales científicas legítimas le permitieron investigar las habilidades regenerativas de los vampiros y la resistencia a enfermedades sobrenaturales, sin despertar sospechas de los establecimientos médicos humanos que habrían exigido explicaciones que nunca podría proporcionar. La instalación de investigación operaba bajo la apariencia de investigar condiciones genéticas raras y tratamientos experimentales. Su trabajo, avanzando el conocimiento médico humano mientras desarrollaba simultáneamente terapias que podrían beneficiar la fisiología vampírica de maneras que los siglos anteriores nunca habían imaginado posibles. El embarazo de Elena había progresado normalmente durante su primer trimestre, a pesar de la naturaleza sin precedentes de la concepción humano-vampiro, su cuerpo adaptándose para llevar a un niño cuya herencia incluía tanto limitaciones mortales como posibilidades inmortales, mientras que los instintos protectores de Adrian se habían intensificado más allá de cualquier cosa que su naturaleza vampírica hubiera experimentado previamente. El reino subterráneo se había transformado durante el año de Elena como reina. Sus cámaras, ahora llenas tanto de vampiros como de humanos cuidadosamente seleccionados, trabajando juntos en proyectos que iban desde la investigación médica hasta el intercambio cultural. Su cooperación demostrando que las barreras entre especies habían sido mantenidas por el miedo y el malentendido en lugar de una incompatibilidad fundamental. El doble papel de Elena como sanadora y reina había creado oportunidades de avance que ninguna de las dos especies podría haber logrado por sí sola. La fuerza y longevidad de los vampiros, combinándose con la innovación y adaptabilidad humanas, para producir soluciones a problemas que habían afectado a ambas comunidades durante generaciones. El niño que crecía en el vientre de Elena representaba más que la felicidad personal. Simbolizaba la esperanza de un futuro donde la frontera entre lo humano y lo vampírico podría volverse permeable en lugar de absoluta, donde la cooperación podría evolucionar hacia una verdadera integración que beneficiara a ambas especies sin comprometer la naturaleza esencial de ninguna. Elena todavía llevaba tanto su anillo de bodas original como su corona de vampiro durante las ocasiones formales. La simple alianza de oro, que había activado la antigua magia de vinculación, ahora acompañada de una regalía que la marcaba como reina de criaturas que habían aprendido a valorar la curación por encima de la dominación, la compasión por encima de la conquista y la cooperación por encima del aislamiento que había definido la existencia de los vampiros durante milenios. Mientras Elena y Adrian caminaban por los pasillos de su reino, discutiendo planes para el futuro de su hijo, pasaban por laboratorios donde científicos humanos trabajaban junto a investigadores vampiros, instalaciones médicas donde ambas especies recibían tratamiento que combinaba lo mejor del conocimiento mortal con las capacidades sobrenaturales, y salas de reuniones donde los protocolos diplomáticos se estaban reescribiendo para adaptarse a realidades que las generaciones anteriores habían creído imposibles. La imagen final de su historia mostraba a Elena colocando su mano sobre su vientre creciente,
mientras los dedos fríos de Adrian cubrían los de ella, con una delicadeza que hablaba de asombro ante el milagro que habían creado juntos, su hijo, representando la prueba definitiva de que el amor podía, en efecto, conquistar las fronteras que el miedo y el prejuicio habían mantenido entre las especies, y que el futuro podría albergar posibilidades que ni la imaginación humana ni la vampírica habían sido capaces de concebir por sí solas.